Bienvenidos, alumnos, a nuestro espacio Análisis de Mercados y Economías Solidarias. En esta ocasión analizaremos la temática de certificaciones y comercio justo, las estrategias de mercadeo para la agroecología en Argentina, sin considerar solamente a la certificación como un sello en un paquete, sino que trataremos de analizar y contextualizar lo que implica el mercadeo y el análisis de mercado con todos los trámites, los pros y los contras de lo que es el sistema participativo de garantías versus las certificaciones internacionales de buena calidad y las complicaciones que esto acarrea para el colono o el productor misionero. En este análisis de contexto, el escenario de las certificaciones, el comercio justo y los sistemas participativos de garantía SPG en Argentina atraviesa una profunda reconfiguración estructural. Este cambio de paradigma a nivel nacional hacia un enfoque liberal libertario modificó una manera drástica de lo que es el rol del Estado, la política pública de fomento a la economía social y el marco operativo de la agricultura familiar. Entonces, al avanzar en este análisis, se intentará compartir un análisis técnico y un análisis del contexto de estas normativas, su evolución histórica y el impacto de la coyuntura política actual. Para hacer una clarificación conceptual y normativa, tendremos que analizar la realidad argentina, la realidad local de las economías regionales. Es indispensable distinguir las dos grandes vertientes de aseguramiento de las condiciones éticas y ecológicas. Hablamos, por un lado, de comercio justo. El comercio justo, conocido en inglés como Fair Trade, es un modelo internacional de comercialización regulado por organismos del norte global. Vemos nosotros constantemente de que, por ejemplo, en el caso de Misiones se hablaba del precio justo, siempre se habló del precio justo para la yerba mate, y estamos en este sistema, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es el precio justo? Muchas veces por ahí reconocemos el precio justo no solamente como la marginalidad del costo, en el cual el bolsillo del productor se siente satisfecho, digamos, por el reconocimiento a su trabajo, sino de que ese trabajo que realiza el productor sea reconocido como un ámbito laboral de trabajo seguro, sin trabajo infantil, con el reconocimiento de las condiciones de trabajo según la RT, y entonces son mecanismos en donde tenemos que reconocer la certificación, en este caso para productos exportables o importables, del reconocimiento de la tercera parte, como quien se dice, ¿no?, una certificadora de tipo internacional, si es que estamos hablando de certificación para importación, en donde ahí comenzamos a hacer la diferenciación con lo que es el sistema participativo de garantías, en donde si hablamos de la certificación internacional, estamos haciendo anuencia a lo que es auditorías externas pagas, en donde tienen y cumplen con un protocolo que es la exigencia del cumplimiento de estándares sociales de no trabajo infantil o explotación infantil, donde se concientiza y se debe cumplir teóricamente lo que es la equidad de género, las condiciones laborales dignas y ambientes sanos de trabajo, garantizando entonces de esta manera lo que nos dice en el cartel de la Filmina, un precio justo, un precio mínimo fair trade y una mínima de prima de comercio justo destinada a proyectos comunitarios. Entonces, ahí como hace mención, digamos, la Filmina, sin precio justo no hay cosecha, nos estamos refiriendo a esas condiciones laborales salubres para el productor, y aparte, ese precio justo debe ser reconocido en el bolsillo en base a, digamos, a la rentabilidad y el costo marginal.
En cuanto a lo que es el enfoque comercial, entonces está orientado principalmente a la exportación, el mercado sur-norte, aunque existen incipientes redes de mercado sur-sur, promovidas entonces por redes como la CRAC. En cuanto al sistema participativo de garantía o SPG, ¿me ayudas, Alicia? Son sistemas entonces de aseguramiento de calidad local que van certificando productos ecológicos o agroecológicos que se van basando en la confianza, en la participación comunitaria, también el intercambio horizontal sin depender de auditorías privadas externas. Uno de los protocolos que se aplican es co-construido por productores, consumidores y técnicos y académicos. Se realizan visitas cruzadas a las fincas, donde también se evalúa el manejo del suelo, la biodiversidad, el entorno y las condiciones sociales que se van otorgando un sello de validación local. Entonces, este marco normativo histórico en Argentina, la agroecología y los sistemas participativos de garantía, fueron ganando terreno a través de varias normativas locales, como la ley octava, número 68 de certificación participativa en la provincia de Misiones, muchos que la conocen. A nivel nacional, también con la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar en el año 2014, que fue incorporando formalmente la importancia de la certificación participativa, aunque su reglamentación no se logró aplicar completamente. Entonces, este punto quedó prácticamente postergado. Cuando empezamos a analizar una línea histórica del fomento estatal a la reconfiguración liberal-libertaria con esta nueva política, vamos viendo la evolución que estas herramientas de la economía social en Argentina fue evolucionando y tiene altibajos. También podemos analizar periodicidades en tres grandes bloques históricos. Una primera fase, que es la emergencia y el anclaje territorial a partir del año 2001 al 2015, más o menos las personas que fueron nacidas a partir del año 2000, algunos anteriores se acordarán de lo que fue la crisis de los 2001. Las ferias francas fueron unas alternativas, los mercados asociativos, los primeros sistemas participativos de gestión, que uno de ellos que se originó fue en Bellavista, en Corrientes. También el surgimiento de redes de semilla que buscaron validar la producción local sin los costos prohibitivos de la certificación orgánica transnacional, ¿sí? Con la creación de varias secretarías, una de ellas la agricultura familiar, también el involucramiento de instituciones nacionales, como ejemplo el INTA, el SENASA, varias universidades, hacen e hicieron que los sistemas participativos de garantía pasaran a ser resistencias aisladas a ser objeto de políticas públicas de acompañamiento técnico. A pesar de las fluctuaciones políticas, se avanzó en la formalización de mesas interinstitucionales para fortalecer los sistemas participativos de garantía. Estamos hablando del año prácticamente 2016 a 2023, en donde se comienza ya a institucionalizar lo que son las redes, ¿sí? Hacia el año 2023, haciendo memoria, los primeros relevamientos del INTA daban cuenta de más de 38 a prácticamente 40 procesos de sistemas participativos de garantía que estaban activos o en desarrollo en todo el país. Sí. Y el 49% incluía el criterio de precio justo. El Estado operaba entonces en aquellas épocas como facilitador de infraestructura, ya sea infraestructura logística, validación técnica, a través de lo que era conocido como la Dirección Nacional de Agroecología y el disuelto hoy Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, INAFSI. Una tercera fase que es el giro liberal libertario y lo que fue la sanción de las últimas leyes con la desregulación
de varias, que hoy podemos analizar como actuales. Entonces la llegada de esta nueva administración introdujo un cambio bastante drástico en la matriz de la política pública. Se fundamentó en la reducción del gasto estatal, la desregulación de mercados y también la eliminación de intermediaciones corporativas o estatales. Entonces, el desmantelamiento de la estructura de apoyo, la disolución o el fuerte achicamiento operativo de varias dependencias claves como el INAPSI, el recorte presupuestario en áreas de extensión territorial de INTA, otras instituciones de ciencia, técnica, también retiraron el paraguas de asistencia que los técnicos estatales proveían a las comunidades de los sistemas participativos de garantía. Entonces, este fin de subsidios y el financiamiento de las redes, se logró que se eliminen los fondos destinados a las cooperativas de economía social, el apoyo a la logística de las ferias francas y programas de comercialización solidaria y agroecológica. Entonces, el mercado como único validador, bajo esta mirada, esta óptica, el valor de un producto, sea ecológico o agroecológico, limpio o justo, debe ser convalidado directamente por la libre transacción entre privados sin regulaciones ni estructuras estatales de fiscalización. El mercado entonces como único validador, bajo esta óptica entonces el valor de un producto, ya sea ecológico, limpio, justo, debe ser convalidado, como nos decíamos, como rememorábamos, directamente por libre transacción entre privados, sin regulaciones ad hoc ni estructuras estatales de fiscalización que actúen como barreras o distorsiones de precios. En cuanto a lo que una tercera etapa que podemos hacer memoria o analizar, es justamente cuáles eran las repercusiones o los análisis de los impactos. En esto tenemos dos lecturas en tensión. Está la situación actual, que genera interpretaciones opuestas sobre el destino del sector, dependiendo de la lente ideológica, ¿no es cierto? Y sobre todo la lente económica con la que se evalúe. Tenemos la perspectiva actual de la desregulación y la libertad de mercado, que es, entre paréntesis diríamos, la visión oficial. Para el enfoque liberal, la retirada del Estado de estos esquemas no es un perjuicio, sino más bien una emancipación. Donde hablamos entonces de sostenibilidad real, teóricamente, entre comillas. Se argumenta que los proyectos que dependían del subsidio estatal o de la asistencia técnica perpetua eran económicamente inviables, es lo que se sostiene hoy por hoy. Entonces los sistemas participativos de garantía y las cooperativas de comercio justo que logren sostenerse autónomamente demostrarán su verdadero valor de mercado y eficiencia. Esto es lo que teorizan e hipotetiza, digamos, la prédica oficialista. En cuanto a la eliminación de intermediarios políticos, se sostiene que muchas estructuras de agricultura familiar funcionaban como cajas políticas o burocracia ineficientes. Eran, las prédicas o las calumnias con que se difamó, digamos, a las instituciones del Estado que asistían y sostenían técnicamente a la agricultura familiar. Entonces, al liberar al productor de estas tutelas, dice la prédica oficial de que puede negociar de manera directa bajo acuerdos privados, optimizando la cadena de valor sin costos impositivos o regulatorios agregados, concediéndole la total libertad al productor. Entonces, este es un enfoque de exportación clásico. El gobierno impulsa un sistema de comercio agrícola basado en la competitividad global, la desregulación aduanera y la remoción de trabas burocráticas para que la producción argentina pueda competir por precio y calidad puro en los mercados internacionales. Continuamos con la perspectiva del impacto estructural, o sea, la crónica oficial, la lectura de la resistencia y la crítica neocolonial. Para los movimientos sociales y cooperativas y teóricos de la soberanía alimentaria, las medidas gubernamentales representan un golpe crítico que favorece dinámicas asimétricas o de enclave. Esto podemos recalcarlo como que es la asfixia de los sistemas participativos de garantía.
Los sistemas participativos de garantía son intrínsecamente colectivos y requieren sí o sí la articulación. Al retirar el apoyo de los técnicos del INAPSI, del INTA o SENASA, quienes realmente caminaban y tenían presencia y asesoramiento técnico a terreno, facilitaban laboratorios, traslados y metodologías que hoy por hoy la comunidad, ¿sí? Los movimientos sociales lo sienten y claman, digamos, por la vuelta, digamos, a este tipo de asistencia técnica. Muchos sistemas entonces entran en fase de discontinuación o resistencia estricta y el tejido de confianza comunitaria se va rompiendo, se ve fragmentado entonces por las urgencias económicas de la subsistencia individual y esto se comienza a evidenciar en los territorios. En cuanto a la privatización de la certificación, bueno, podemos decir de que si un esquema público o participativo validado, la única forma de acceder a mercados que exigían o exigen sellos sustentables es la certificación de tercera parte privada. Esto excluye al 90% de los agricultores debido a sus altos costos en dólares, concentrando el acceso al mercado premium o de exportación únicamente en grandes corporaciones o terratenientes concentrados son los que pueden llegar, digamos, a este tipo de certificación de garantía. En cuanto al enclave y la lógica primaverizadora, somos críticos desde la perspectiva de la somos críticos entonces desde la perspectiva neocolonial económica, en donde advertimos que este modelo simplemente reduce a la Argentina en una proveedora de commodities internacionales tradicionales, sin mayor valor agregado, tanto económico y menos valor agregado social. El comercio justo entonces, que tanto predicamos, el comercio justo internacional, bajo este esquema de desamparo local, corre el riesgo de funcionar solo como un fetiche entonces de consumo para el norte global, en nichos hiperespecíficos. Por ejemplo, lo que son las bodegas de exportación con certificaciones verdes. Mientras el mercado interno se agroecologiza, si es que vale el término, y los campesinos e indígenas pierden la soberanía sobre sus territorios ante el avance de la frontera agrícola a gran escala. Entonces, vamos, tratando de hacer una conclusión y un estado de situación. A ver, Alicia, si nos cooperas con este tema. Hoy en día, entonces, el panorama es de una polarización y una resistencia. El comercio justo formal, comercio justo, sobrevive en cadenas de exportación consolidadas como la vitivinícola, la miel, las frutas finas, que logran autofinanciar sus auditorías globales. Por su parte, los sistemas participativos de garantía, lejos de desaparecer, están redefiniendo sus estrategias. Ante la ausencia estatal, se vuelcan hacia la autogestión pura, tejiendo lazos directos con redes de consumidores organizados, mutuales y universidades nacionales que resisten de una manera autónoma e independiente. La disputa entonces de fondo sigue abierta, el mercado como árbitro supremo y desregulado versus la comunidad como una constructora soberana del valor de sus alimentos. Cuando analizamos a una Argentina en el escenario orgánico, entonces vemos que la Argentina no es un actor menor. Somos el segundo país del mundo con la mayor superficie certificada como orgánica. Entonces esto es un prestigio internacional que se debe aprovechar localmente, también desde los pequeños y medianos productores. Cuando vamos a hacer un desglose de las etapas históricas de los sistemas participativos de garantía y el comercio justo, vamos analizando una evolución de los modelos de garantía y también la comercialización alternativa que va respondiendo. Podemos hacer un análisis entonces de la Argentina en el escenario orgánico, ¿sí? Catalogando o separando una matriz con 3 dimensiones, donde tomamos la crónica oficial con el acceso a la certificación, el enfoque liberal. ¿Cómo lo ve? El enfoque liberal, según la prédica oficial, asegura de que el mercado
proveerá certificadoras eficientes y competitivas para quien las necesite. Entonces, nos dice, según los pensamientos de Hayek, Adam Smith, de que el mercado se regula solo, ¿sí? Es el libre juego de la oferta y la demanda, en donde concurren y encuentran un precio justo. Entonces, ¿cuál es la realidad a terreno? La realidad en las economías regionales argentinas, de que esta prédica oficial no se estaría cumpliendo, ya que vemos de que prácticamente se están destruyendo las economías regionales con la exclusión económica, sobre todo lo que vemos en las economías como la yerbatera de Misiones o la hortícola en el cinturón de Buenos Aires y La Plata, el costo de una certificación internacional de tercera parte con certificadores internacionales es inviable para minifundistas. Estamos hablando de prácticamente una certificación, estamos hablando de $50.000 para arriba, sin los sistemas participativos de garantía locales, prácticamente el pequeño productor, con este sistema que predica el oficialismo, es invisible. Tenemos que seguir haciendo un análisis de la logística y la comercialización en la matriz esta de 3 variables, en donde la prédica oficialista nos habla de que la libre competencia de transporte y mercado optimizará las cadenas de distribución, ¿sí? Una logística pura que se guía por el sistema de mercado. Lo que vemos en la realidad en las economías regionales es la concentración oligopsónica, sobre todo en la yerba mate, que la vienen sufriendo los medianos y pequeños productores familiares, siendo que se predicaba hasta el año pasado prácticamente un precio justo de 505 pesos por kilo de hoja verde, y en la producción, por ejemplo, nunca se cumplió. Es más, el precio hoy por hoy está prácticamente de 250 a 300 pesos por kilo de hoja verde. Disminuyó el precio, en donde el pequeño productor no llega ni siquiera a cubrir los costos, en el caso de la yerba mate en Misiones. En cuanto a la producción de frutas en el Alto Valle, también está prácticamente regalando la producción de peras, manzanas, en fincas, ¿sí? en el alambre, o puertas adentro. Entonces, no llega ni siquiera a cubrir los costos, menos que menos le favorece pagar la logística. O en el caso del azúcar y la miel en el NOA, los intermediarios y las grandes cadenas de supermercados fijan los precios de miseria al productor, llegando, digamos, a un desmantelamiento prácticamente de los mercados asociativos y lo que es, digamos, dejando a merced de los grandes terratenientes a los pequeños productores. En cuanto a lo que hablamos de financiamiento y sostenibilidad, según la prédica oficialista, asegura que las unidades productivas que sean ineficientes deben reconvertirse o simplemente quebrar en favor de las eficientes, o sea, dejando lugar a los grandes terratenientes, a las grandes multinacionales, que terminan quedándose con las tierras y con las propiedades de los pequeños productores. ¿Esto a qué nos lleva? A analizar la realidad del momento, en la cual vemos un panorama triste de desarticulación social, con el retiro del apoyo técnico de lo que significa el INTA, el ex-INAFSI. Esto no produce reconversión, sino un abandono y éxodo rural, con la consiguiente concentración de tierra en manos de multinacionales, en manos de grandes terratenientes. Vemos entonces de que la agroecología, con los sistemas participativos de garantía, hoy más que nunca nos damos cuenta de que ha funcionado como el único freno a la degradación que nos propone el sistema liberal. Entonces, la comparación nos va demostrando que la aplicación de recetas de libre mercado ortodoxa sobre las economías regionales tienden a profundizar modelos de materias primas que terminan siendo excluyentes. Frente a esto, los sistemas participativos de garantía en Argentina
no operan simplemente como herramientas de mercado técnico de alimentos, sino como verdaderos instrumentos de resistencia geopolítica y cultural orientados a sostener la vida de los territorios frente a la lógica del capital concentrado. Entonces, analizando entre la evolución con la era de los pioneros y la solidaridad posguerra, aproximadamente entre el 1940 y 1970, surgen las primeras iniciativas de comercio justo tras la Segunda Guerra Mundial, que fueron impulsadas por organizaciones religiosas y ONGs en Europa, Estados Unidos, que el objetivo inicial era solamente asistencial y de apoyo a refugiados o comunidades empobrecidas mediante la compra de artesanías. Entonces, en los años 60, bajo la consigna Comercio no ayuda, que fue adoptada por varias organizaciones y movimientos, van adquiriendo un carácter político-comercial que va buscando que los países del sur global no dependan de la caridad, sino que de términos comerciales que sean mucho más equitativos y justos. En la segunda parte vamos viendo de la importancia de lo que es la institucionalización y la certificación de tercera parte. Aproximadamente entre el año 1980 y 1990 van haciendo las primeras etiquetas de comercio justo, con Max Havelaar en los Países Bajos, 1988, para el café mexicano, que luego se va derivando en la creación de Precio Justo Internacional. Paralelamente, en los años 90, se van formalizando las normativas internacionales de producción orgánica, como las regulaciones de la Unión Europea y la USDA en Estados Unidos. Entonces, estos movimientos pasan de los mercados solidarios marginales a la góndola de los supermercados que son más masivos. Para lograr esto, se va adoptando el modelo de la certificación de tercera parte, que son empresas auditoras externas e independientes que van cobrando para verificar el cumplimiento de estos estándares. Otra parte de evolución es cuando es la emergencia del movimiento agroecológico y el nacimiento de los sistemas participativos de garantía, aproximadamente entre el año 2000 a 2010. En el 2004, la Federación Internacional de Movimiento de Agricultura Orgánica, denominada IFOAM, e iniciativas locales van acuñando formalmente el término, usando el término sistemas participativos de garantía, en un encuentro que fue muy clave en la ciudad de Torres, en Brasil. Entonces, en Argentina, mientras tanto, este periodo va coincidiendo con la proliferación de la Feria Franca por las crisis del periodo del 2001. Entonces, vamos viendo que la certificación de tercera parte, la privada, se va volviendo más prohibitiva económicamente por su costo en el acceso para los pequeños agricultores y va siendo criticada por imponer lógicas burocráticas y coloniales del norte sobre el sur. Entonces los sistemas de participación de garantía van emergiendo como una alternativa política y local basada en la confianza mutua, en la corresponsabilidad entre los productores y los consumidores y los costos mínimos. Cuando vamos analizando una parte en la cooptación corporativa y la resistencia territorial entre el 2010 al presente, vamos viendo que grandes corporaciones multinacionales van lanzando sus propios sellos de sustentabilidad corporativa, el llamado greenwashing o lavado de imagen. Greenwashing. En Argentina el periodo va transitando desde la institucionalización estatal de la agroecología con la creación de direcciones nacionales, la Dirección Nacional de Agroecología a nivel nacional, otras leyes de agricultura familiar, también basadas y enfocadas hacia el desarrollo de la agroecología en los territorios, hasta hoy con el quiebre actual que fue impuesto por las políticas de la desregulación económica que fue más extremo en esta actualidad.
Entonces se va agudizando una tensión entre un modelo que es más sustentable del mercado para nichos de alto poder adquisitivo y aparte las redes territoriales que van defendiendo la alimentación como un derecho soberano hacia la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, en este sentido, ante todo lo que me venís comentando, Alicia, yo me gustaría hacer una crítica a las posiciones oficiales o estas posiciones liberales, libertarias, neocapitalistas, que se llamaría, ¿no? En donde, bueno, haciendo un análisis, podemos decir de que la teoría económica neoclásica y el liberalismo de mercado sostienen que las certificaciones éticas o ecológicas deben regirse estrictamente por la ley de la oferta y la demanda. Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque considerando que cualquier intervención estatal o subsidio, nos dice la prédica oficial de que distorsiona los precios y genera ineficiencias. Bueno, desde una perspectiva crítica de la economía social, esta postura presenta severas falencias estructurales. ¿Por qué? Porque la ilusión de las simetrías de la simetría de la información nos dice que el liberalismo asume entonces que el consumidor libremente elegirá y pagará más por un producto agroecológico de comercio justo si lo valora. Sin embargo, el neocapitalismo diluye el valor real mediante asimetrías de información. Las corporaciones tienen presupuestos multimillonarios para el marketing verde, confundiendo al consumidor y desplazando lógicamente las verdaderas redes locales de sistemas participativos de garantía que no pueden costear campañas masivas de comunicación. Entonces lo que se está produciendo es una mercantilización de la confianza y la exclusión del pequeño productor o el mediano productor. ¿Cuándo? Al exigir que la validez de un producto dependa de una auditoría privada pagada en dólares o en euros. El libre mercado conviene en convertir un atributo social, que es la confianza comunitaria, el cuidado de la tierra, en una mercancía de lujo. El productor entonces que no puede pagar la certificación, chao, es expulsado al mercado común, donde compite entonces en condiciones de absoluta desventaja o ni siquiera llega a competir. ¿Por qué? Porque contra el agronegocio subsidiado concentrado es dificilísimo, ¿sí? Por las asimetrías económicas que se tienen. Entonces se hace un reduccionismo del valor desde la prédica oficial o desde el enfoque libertario radical. El único indicador válido es el precio monetario de intercambio, al desmantelar las políticas de fomento a los sistemas participativos de garantía bajo la premisa entonces de eficiencia fiscal. El Estado ignora todas las externalidades positivas que estos sistemas generan, como ser, el arraigo rural, la preservación de la biodiversidad, la salud pública, la mitigación del cambio climático. El costo de destruir el tejido productivo local se externaliza entonces hacia la sociedad, mientras que la ganancia de la desregulación se concentra en los eslabones logísticos y comerciales. Entonces podemos analizar a nivel nacional, hay una confrontación con la realidad de las economías regionales argentinas. Cuando las teorías de regulación liberal que se fueron aplicando y se van aplicando sobre la geografía productiva de la Argentina, esto colisiona con las realidades estructurales históricas y también las características propias de cada región, de cada provincia, de cada zona. Entonces las economías regionales no operan en un vacío de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque están fuertemente condicionadas por la distancia, la concentración de la tierra, las asimetrías cambiarias, muchas veces también acompañada por condiciones climáticas que muchas veces no acompañan al desarrollo de los cultivos y se va presentando cierta deficiencia en la cual muchas veces el productor necesita el apoyo del Estado para salvar las condiciones a veces climáticas que suelen ser afectadas. Cuando empezamos a analizar la certificación orgánica nacional desde la visión del SENASA, empezamos a relacionar con varios autores, uno de ellos muy importante que es Kotler, sobre la marca de calidad. El sello de orgánico en Argentina termina siendo una señal de confianza,
Un dato clave es de que por ley nadie puede decir que su producto es ecológico si no pasó por una certificadora habilitada por el SENASA. Esto previene lo que se llama el engaño verde. Muchas veces también tenemos que mencionar lo que es importante el comercio justo. Esto es la respuesta a lo que muchas veces sucede como la injusticia de los intermediarios. En nuestra zona muchas veces el productor recibe poco y el supermercado gana mucho. El precio justo garantiza un precio piso y un premio social para la comunidad local. Por ejemplo, una historia podemos analizar desde las cooperativas básicas a nivel local o territorial, las yerbateras, que gracias a un premio, un reconocimiento, pueden comprar, por ejemplo, una ambulancia para el pueblo, mejorar los caminos de acceso a las chacras o mejorar los precios también a los productos. Bueno, haciendo alusión a la ponencia, vemos entonces que los sistemas participativos de garantía en cuanto a la situación local, ¿no es cierto? Para un colono, por ejemplo, de San Pedro, de Pozo Azul, de Bernardo de Irigoyen, pagar una certificación internacional es carísimo, es inaccesible prácticamente. Por eso, en Misiones, vemos de que el Ministerio del Agro impulsa el sistema participativo de garantías. Esto está, digamos, formalizado por la Ley 8, número 68, que es una certificación de vecino a vecino. Entonces, si yo sé cómo produce mi vecino, mi colega, doña Elsa, ¿sí? Y nos auditamos mutuamente en asistencia con las tres patas de la mesa de la que hablamos, o sea, mutuamente con los técnicos del Ministerio del Agro y el consumidor de la feria, entonces se confía en el producto. Y así pasamos de los sellos, el sello azul que es en transición, ¿sí? Y el sello verde es cuando ya es una chacra certificada y hablamos de que es un producto agroecológico de Misiones, ¿sí? Que lo posiciona como un producto agroecológico, con condiciones de cero costo monetario para el colono, con una certificación local para las ferias regionales y que fomenta justamente el arraigo rural de los jóvenes y los saberes locales. Si analizamos la situación de Argentina en 2024, que son datos reales, según un informe del SENASA, se exporta más de 3,9 millones de hectáreas. Lo más interesante es de que el consumo interno de productos industrializados, como la yerba mate, va creciendo notablemente. Es decir, que va buscando mercado y se va expandiendo. Lo que es en Misiones, el oro verde, cuando analizamos desde un marketing situado, es como una característica propia de la provincia. Entonces exportamos yerba mate orgánica a mercados que pagan en dólares. En cuanto a lo que es el consumidor responsable, tendríamos que hacer la pregunta, o a mí me surge la pregunta de ¿por qué la gente compra o busca comprar agroecológico? Creo que esto ya lo tratamos en clase anterior y nos dice que el 60% lo hace por salud. Saben que el veneno en el plato sale caro a largo plazo. Entonces, como futuros técnicos, nuestro marketing debe enfocarse en la salud y la vida, ¿sí? Hablamos también de consumidor responsable, pero esto ya más a nivel internacional. Y comenzamos a hablar de los drivers de compra. ¿Qué son los drivers de compra? ¿Alguna vez lo escuchamos? Y si tenemos que hacer un análisis o responder o contextualizar lo que son los drivers de compra, son simplemente iconos o resortes que nos impulsan a comprar de manera efectiva o a elegir un producto de manera insustituible, diría, o de manera inercial hacia un determinado producto. ¿Por qué? Porque lo conozco por el logo, lo conozco por la marca, lo conozco por la calidad, lo conozco por el precio, ¿sí? O por la conveniencia del consumidor y por la calidad del producto. También hace hincapié o
digamos que es fundamental el tema de la publicidad. Una publicidad histórica, reconocida, con un buen logo, con un buen marketing, nos ayuda a que se posicione como un resorte de compra. Entonces, esto nos va asegurando de que el consumidor, que es responsable, se fija en aspectos tan meticulosos como decir, sin residuos, sin residuos agroquímicos, estamos cuidando nuestra salud personal. O si estamos amparando o estamos protegiendo el cuidado del monte, estamos hablando de conciencia ambiental. O si estamos hablando de un comercio directo entre colonos, un comercio cercano, estamos apoyando a lo local. Esto es parte de ser el consumidor responsable en forma individual y también podríamos hablarlo de una responsabilidad social empresarial en forma colectiva. ¿Sí? Ahora, tendremos que hablar entonces de las estrategias para Bernardo de Irigoyen. En este mercadeo estratégico, si analizamos que estamos en una zona de frontera, tenemos un abanico de oportunidades de mercadeo binacional, aprovechando los tiempos, que es cuestión de analizarlo, cuando los consumidores brasileños buscan productos artesanales argentinos, por ejemplo, el vino y otros productos, el queso, por ejemplo. Entonces, usar estrategias de etiquetas que cuenten la historia de la frontera, y una de ellas, por ejemplo, puede ser la araucaria como símbolo u otras características que uno puede lograr una identificación del producto señalando una identidad de la región, de la zona, aprovechando esas identidades de origen que se puede analizar. Entonces, Otro de las características que se emplea muchísimo también y que está instalada, digamos, en las zonas transfronterizas, inclusive en las escuelas que ayudan a propagar muchísimo la idea, el icono, el resorte de marketing, ¿sí? O el driver de marketing, que es, por ejemplo, eventos que ya están muy consustanciados con la comunidad, sobre todo la comunidad binacional, como ser, por ejemplo, el caso de la festa junina. Estamos en época prácticamente, entonces captura la demanda de los consumidores conscientes entre Brasil, lo que es la parte de San Miguel, la parte de Barracão, Dionisio Cerqueira, mediante ferias transfronterizas. Otra es, por ejemplo, otra de las estrategias es el uso y la propagación, digamos, de elementos que se consideran desechos digamos, sí, desechos, por ejemplo, de aserraderos o de la actividad de la mandioca, de la industria de la mandioca, producir en manera consciente, en manera responsable e inteligente, packaging para el mercadeo sustentable, ¿sí? Prescindir del plástico y comenzar a usar materiales biodegradables que le den un doble propósito, o sea, el uso de eso que consideramos basura, que por hoy la basura es considerada del oro, ¿sí? Dándole una doble vida, una triple vida, para que refuerce la identidad justamente agroecológica de nuestros productos. Cuando vemos estas fotos en nuestras ferias, por ejemplo, el circuito corto, que del productor al consumidor, es el marketing más honesto que existe. Casos como la cooperativa de las tunas, que demuestra que la unión hace la fuerza y permite llegar a grandes mercados sin perder la identidad. Una de también que va logrando un desarrollo, Grapia Milenaria, que hace muy poco fue certificada, la semana pasada fue certificada como productora de yerba mate orgánica. Entonces esto es muy importante para posicionar, digamos, el producto local, el producto común, regional y también con posibilidad de exportación. La yerba mate de Tetraejú, que es del Movimiento Agrario Misionero, el MAN, que tiene cadenas de comercialización en redes, con comercios justos en Buenos Aires, donde presenta la yerba que tiene la certificación agroecológica y canaliza su producción en estos tipos de mercados donde los consumidores van buscando estas características
que es del productor hacia el consumidor directo, tratando de sacar los intermediarios. También podemos posicionar, y se está autoposicionando, digamos, Yerba Mate La Soberana, que es un logro a nivel nacional, ¿no? Del UTT. Del UTT. Bueno, vamos entonces a lo que hacer esa reflexión, ¿no es cierto?, de que el comercio justo entonces no es caridad. Es un acto de justicia económica, lógicamente, que reconoce el valor del trabajo y de la vida de la chacra. Entonces, vamos a volver un poquito a hacer el análisis entonces de lo que es los sistemas participativos de garantía agroecológicos en la Argentina, pero desde otra óptica, ¿sí? Vamos a hablar entonces del el problema, la tercera parte de las certificadoras internacionales, teniendo a disposición la Ley Nacional 25127 de certificación orgánica, que es la que está avalada, digamos, a nivel nacional a través del organismo institucional que es SENASA, ¿sí? Hablamos entonces en este caso de que hay una exclusión financiera, una burocracia distante y una incompatibilidad social. ¿Por qué? La exclusión financiera, ya que está diseñada con una lógica simplemente agroexportadora y que esa certificación debe ser auditada por una embajada prácticamente de técnicos pertenecientes a una certificadora internacional contratada, que hay que pagarla en dólares. Tenemos entonces, a ver, Alicia, ayuda un poquito. Entonces, para entender por qué surgen los sistemas participativos, analizamos el modelo dominante en Argentina. Entonces, la ley 25127 va a regular la producción orgánica con lo que se conoce como certificación de tercera parte. Entonces, ¿cómo funciona? Una empresa privada externa al territorio envía una vez al año a un auditor para constatar que se cumplan estas normas. Entonces tenemos estos tres problemas grandes que mencionaba Marcelo, que son el costo económico, luego tenemos el enfoque burocrático y punitivo, entonces donde el auditor no intercambia saberes, termina juzgando y sanciona, y tercero, que fue diseñado bajo una lógica agroexportadora que está pensada para que un barco cargado de granos o fruta llegue a la Unión Europea y no para defender la lechuga, el tomate o el suelo de la Feria Franca del Pueblo. El pequeño productor queda marginado de su propio derecho a poder certificar. Entonces, vamos analizando que frente a esta exclusión, los sistemas participativos es respaldada por redes internacionales como la IFOAM y el MAELA. El MAELA es una red a nivel de Latinoamérica donde se promueve todo el sistema agroecológico, y hoy por hoy conocemos también que funciona dentro de lo que es el movimiento semillero, donde esta red se va fomentando el tema de la agroecología y la soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces, también se parte de que se van definiendo los sistemas participativos como herramientas de aseguramiento de calidad orientadas al desarrollo local. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que la garantía de que un alimento es agroecológico ya no depende de una empresa transnacional, sino también de la participación activa de la comunidad local. Entonces, un sistema de participación de garantía es una construcción social donde se sustituye el contrato comercial frío por el capital social y la confianza comunitaria. Se certifica la producción a través de redes de cercanía, donde el control no es un acto burocrático, sino un ejercicio de control social y de responsabilidad compartida entre quienes producen y también entre quienes consumen. Eso también es re importante. Bueno, tenemos entonces los pilares fundamentales del sistema participativo de garantías, entonces que es justamente la participación democrática desde las bases, ¿sí?
y en donde intervienen prácticamente tres grandes núcleos, que es la comunidad, ¿sí? Encarnada en cada uno de los productores, es la parte técnica académica y es el Estado, ¿sí? Quien acompaña en el caminar, ¿sí? Y en la confianza que se debe brindar, constituyendo también esa confianza otro de los pilares fundamentales. Decíamos también de que en este sistema participativo de garantías no es solamente auditar o simplemente decir está bien, está mal, está cumpliendo un determinado proceso, sino que es un aprendizaje, es el caminar la chacra en compañía, digamos, del vecino, la vecina, en compañía del técnico y el funcionario y representante del Estado, justamente para hermanar aprendizajes y, digamos, nivelar conocimientos. Entonces hay otro pilar también, que es el de la horizontalidad. Aquí no hay digamos, alguien es más que el otro, sino que se aprende juntos y se certifica juntos, ¿sí? Se da un voto de confianza en quien realmente está haciendo las cosas, el trabajo bien hecho. Hablamos entonces ahí de los pilares fundamentales, que son la participación, la visión compartida, la transferencia y la transferencia de conocimientos, que es el aprendizaje democrático, y la transparencia, ¿sí? La confianza que se está transmitiendo a través de un trabajo bien hecho. Hablamos entonces, esa transparencia es en un sistema participativo de garantía, en donde los cuadernos de campo de los productores y las actas del comité evaluador están abiertos al público, ¿sí? Están abiertos en la comunidad, están abiertos en la feria, están abiertos ante el Estado. Cualquiera puede verificar cómo se produce, lo que genera una barrera entonces infranqueable contra el fraude verde. Hablamos entonces de estos ítems o pilares como es la confianza, que es el pegamento social, que es el que presume la honestidad del productor y se la respalda con el acompañamiento colectivo. La horizontalidad, decíamos que es la que rompe con la jerarquía del experto, la luz, el faro magistral que viene a dar cátedra. Es la voz de la compañera productora que cuida las semillas, que tiene exactamente el mismo peso político y decisorio que la del técnico, la del ingeniero agrónomo, el veterinario o el funcionario municipal. Y por último, el proceso de aprendizaje, ¿sí? O entre aprendizaje, en donde las visitas a los predios no son simplemente rellenar un casillero y cobrar una tasa, un timbrado, un sello, ¿sí? Son talleres vivos, entonces, donde se comparte cómo hacer un biofertilizante, cómo manejar una plaga de hormigas de manera natural o cómo conservar el agua en tiempos de sequías. Vamos entonces a la última, creo que es la última ponencia. No. ¿Qué es la estructura operativa en cuanto a lo que es las herramientas de gestión? Entonces, ¿cómo se implementa el sistema participativo de garantías en el territorio? Podemos decir, a ver, para que un sistema participativo de garantías sea riguroso y respetado, debe dotarse entonces de herramientas metodológicas autogestivas. Identificamos en esto, en la implementación, 4 herramientas claves. A saber, como quien diría, ¿no? Que es la norma o estándar local, que es el protocolo, o sea, es el documento escrito colectivamente que dice qué se permite y qué no se permite, o sea, qué se prohíbe en la región, ¿sí? O sea, es un protocolo de coevaluación, que es la planilla de campo que guía la mirada durante la visita predial, registrando la salud del suelo y de los cultivos. Después tenemos el comité de garantía o dictaminador, que es un grupo mixto y rotativo. ¿Qué es lo que hace? Este grupo revisa las planillas de las visitas y otorga el aval comunitario en cada uno de los recorridos de chacra o de fincas. Y
después tenemos un mecanismo importantísimo que es el de apelación y sanción gradual. Si un productor comete un error o desvío, el sistema no lo expulsa. Se diseña un plan de transición y mejora acompañada, que el objetivo entonces es recuperar al productor para la agroecología. No es un sistema de descarte. No tenemos que dejar solo al vecino, al compañero, sino sumarlo a esta lucha que es el sistema participativo de garantías para tener una comunidad y una región sana, ¿sí? Invitándolo y explicándole, sensibilizando y concientizándolo. En cuanto a lo que es la evaluación comparativa de modelos, tenemos que hablar de estos dos modelos, que es el sistema participativo de garantía, que está muy bancado y apoyado por la agricultura familiar, y sabemos que, por ejemplo, en el caso de Misiones tenemos un minifundismo porcentual muy elevado, que prácticamente el 80% nos está dejando una tercera parte, el 20% de grandes emprendimientos o grandes productores que responden a capitales concentrados, a multinacionales, ¿sí? Tenemos una de las ventajas que tiene el sistema participativo de garantías, que es el costo. Es el costo cero, lo certificamos entre los vecinos. Y después tenemos el tema de la transparencia y la comunidad, ¿sí? Una comunidad organizada, una comunidad que tiene la misma visión compartida y que certifica de la misma manera, no con amiguismo, sino con la posta, ¿sí? De los alimentos sanos, los alimentos con buenas prácticas agroalimentarias. Entonces nos está dando ese voto de confianza, en donde la certificación participativa nos está diciendo que supera drásticamente al modelo de tercera parte convencional de los mercados agroalimentarios locales y de la dinámica familiar. Entonces, un diagnóstico y desafío en la Argentina, podemos analizar que el estado de los sistemas participativos de garantía y sus cuellos de botella, cuando se hace un análisis, un diagnóstico de la realidad argentina, desde el año 2004, los sistemas participativos van creciendo, se van desarrollando en los diferentes modelos u formas de organización de mercadeos locales, se fueron avanzando, pero sin embargo se van enfrentando distintos desafíos. Uno de ellos es la ausencia de marcos normativos nacionales que sean unificados. En el año 2018, por ejemplo, se iba avanzando con los sistemas a nivel nacional, pero a nivel de municipios faltaban ordenanzas que apoyaran los sistemas participativos. SENASA, por ejemplo, no avalaba el tránsito interprovincial de estos productos con sello participativo. Otra problemática es el desgaste del tiempo militante, coordinar las visitas, trasladarse entre chacras, asistir a asambleas, requiere un costo adicional, un costo operativo y un esfuerzo enorme que muchas veces recae de forma voluntaria sobre técnicos y productores. La otra dificultad es la baja participación histórica de los consumidores en las etapas de auditoría social, quedando muchas veces relegado a meros compradores de feria. Bueno, es bastante relativo porque muchas veces los consumidores que tienen mayor conciencia en el tema de la salud y la calidad de los alimentos, sí buscan productos más certificados. Así que es cuestión de análisis y reflexión de acuerdo a los tipos de consumidores. Entonces, cuando vamos haciendo un análisis más contundente, podemos analizar que los sistemas de participación de garantía no son solamente trámites comerciales o alternativos, sino que van dinamizando ciertas cuestiones políticas y sociales